este año, que hemos hablado, y lo comentamos ayer de hecho en el programa, año de precandidaturas, de precampañas, si vale el término, de la idea de primarias que va ganando terreno en la gente, pero también en la clase política, de intentos de volver a la negociación, se especula sobre ello. Eso es 2023, 22, corrijo, 2023, ¿qué será? Pues será la continuación de este escenario para llegar luego a 2024, cuando deberían realizarse elecciones presidenciales y luego en 2025 unas generales, según lo que ha dicho ya Nicolás Maduro, alcaldes, gobernadores, etcétera. Hemos querido invitar para tomar la foto de este momento a Vicente Díaz. Él fue rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega, en República Dominicana también. Así que Vicente, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando y viendo, y esperando que la situación en México no se haya agravado más con Sí. este terremoto terrible que Sí. tuvieron el día de ayer. Sí, de hecho vamos a hablar de eso inmediatamente después de esta conversación. Vicente, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo ve al CNE en su actuación? ¿Cómo ve al Ejecutivo? ¿Cómo ve a la oposición? Y cómo no, ¿cómo ve a la gente también, al elector? Bueno, el elector en este momento está obviamente que más preocupado por su realidad social y familiar que por el tema político, ¿no? Y es normal Ujú, que sea así. ujú, Están en la situación de sobrevivir, ¿no? En una situación comprometida, en un país donde escasea la electricidad, el agua tiene problemas, el acceso a los servicios sanitarios tiene problemas, el costo de la vida se ha disparado, lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, obviamente que el elector, que al final de cuentas es un ciudadano, está preocupado por sobrevivir. Y es lo normal y es lo natural. En la medida que se van acercando las fechas electorales, empezará a despertarse más su atención a esos temas, porque al final de cuentas el venezolano es maduro políticamente, muy maduro políticamente, probablemente más maduro políticamente de lo que muchos dirigentes políticos piensan, ¿no? ujú, Y eso lo ha demostrado reiteradamente con su desempeño político, el del ciudadano. ujú. Y el venezolano sí va a estar pendiente y preocupado de los aconteceres políticos cuando corresponda. Y yo ahí no tengo ningún tipo de duda ni preocupación y va a saber qué hacer cuando corresponda. Eh, pero en este momento está preocupado es por su supervivencia y por mejorar su calidad de vida. Los dirigentes políticos, por el contrario, tienen que estar muy pendientes de lo que está pasando. Ujú. Yo veo, por ejemplo, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, está muy montado en las elecciones del 2024 y del 2025. Y están haciendo, saben que sufrieron un golpe durísimo en las elecciones pasadas, el 21 de noviembre, porque perdieron el favor popular, lo perdieron de manera abrumadora. Perdieron 70 alcaldías, creo 80 alcaldías que tenían bajo su control, las perdieron. Y en el voto popular salieron desfavorecidos. Ganaron la mayor parte de las gobernaciones porque las opciones opositoras se presentaron divididas. Si no hubiesen perdido la mayor parte de las gobernaciones. Es decir, salieron muy golpeados de esas elecciones del 21 de noviembre, a pesar de que se hayan presentado como triunfadores. De modo que ellos saben eso y están haciendo lo que les corresponde, que es organizarse de una vez para esas elecciones. Y en el último mes han hecho 4 elecciones de base diferentes, que VHE y promotores en Ujú. las calles y todas estas cosas. Están haciendo lo que les corresponde hacer como partido. Por supuesto que no lo hacen como partido, lo hacen como partido y con el respaldo del Estado, porque vemos como todo el sistema de medios públicos, BTV, y todo el sistema, todo el Estado está abocado por completo para respaldar el partido, porque en Venezuela, al contrario de lo que dice la Constitución, el partido y el Estado se han mimetizado, como sucede en Cuba y en los países comunistas, cosa que en la Constitución venezolana está prohibida, por cierto. Mm. Y en los partidos opositores ha empezado a haber movimiento en esa misma dirección, en la dirección de prepararse para el 2024 y 2025. No, mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué están hablando de elecciones ahorita si eso todavía no es? Ahorita hay que preocuparse por otras cosas. Ujú. Miren, déjenme decirles algo.
No hay mejor política social que una buena política pública. Aquí los problemas se generan por malas políticas públicas. Los problemas que tenemos en Venezuela de inflación, de costo de vida, de falta de empleo, de desnacionalización de la industria, de cerco económico, de desinversión, de inflación galopante, es el resultado de malas políticas públicas en 20 años. Entonces, la mejor política social para mejorar la salud, para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, es una buena política pública, es la mejor política social. De manera que desde el Estado y desde las decisiones que se tomen en la administración pública es como se mejora la vida social, la vida económica del ciudadano. De modo que lo que pasa en política marca la vida de la gente. No olvídese ese cuento de que no hay que darle la política a los políticos. No, hay que meterse en política para mejorar la vida y la calidad de vida de cada quien. Dicho lo Vicente, cual, entonces, que los dirigentes políticos estén empezando a pensar en el 2024 me parece absolutamente pertinente y correcto. Y eso pasa por aprender del 2021, del 21 de noviembre, y tratar de presentar la oposición y las fuerzas del descontento que trascienden a la oposición, presentar una opción unitaria que aglutine el voto opositor en una sola opción para presentarla como una opción de cambio que permita competir contra Nicolás Maduro en el 2024 y vencerlo electoralmente como se venció al PSUV en el 2015 y como se venció al PSUV en el 2021, el año pasado, se le venció electoralmente. Lo que pasa es que la dispersión de candidaturas impidió que se manifestara eso en una victoria en cargos, pero se le venció desde el punto de vista del voto popular. Ahora hay que impedir que eso no suceda en el 2024 y por eso me parece pertinente que se busquen opciones para unificar candidaturas, bien sea por consenso, bien sea por elecciones primarias. Claro, es Vicente Díaz quien nos acompaña, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, además miembro del equipo negociador. De negociación también vamos a hablar, pero me falta un actor, Vicente, el CNE, ¿cómo ve al CNE en su actuación? Porque, por ejemplo, por mencionar solo un elemento que dejó sobre la mesa, el voto en el exterior. Y en eso le pregunto, habiendo sido rector del Consejo Nacional Electoral, ¿qué posibilidades reales hay, Vicente, de que participen aquellos que dentro de millones de venezolanos están fuera, tienen su derecho a votar? Posibilidades reales. Bueno, el voto en el exterior es un derecho de los venezolanos, ¿no? Primero que nada, de manera que hay que activar todos los mecanismos para que puedan votar. El voto en el exterior, los venezolanos que están en el exterior tienen que votar en las mismas condiciones que votan los venezolanos que viven en el interior del país. Para eso, el único documento válido debería ser la cédula de identidad. No debería haber ningún otro. Aquí en Venezuela se inventó, por ley y por reglamento del Consejo Nacional Electoral, que aparte de eso tienen que demostrar que están legalmente en el país donde van a votar. Sí. Entonces se inventó que tienen que demostrar que están allí de manera regular y no de manera irregular. Eso no es constitucional. Eso no es constitucional. O sea, no puede ser que para que un venezolano vote en el exterior, un gobierno extranjero tenga que demostrar que está allí de manera regular, porque entonces significa que un gobierno extranjero es el que decide si un venezolano puede ejercer su derecho político o no. Eso hay que eliminarlo, por una parte. Por otra parte, en el exterior pueden votar los que estén inscritos en el registro electoral para votar en el exterior. Claro. Si usted está inscrito para votar en Altagracia de Orituco, pero está viviendo en Boston, entonces no puede votar en Altagracia de Orituco. Tiene que mudar para votar en Boston, para poder, porque usted va a ejercer su derecho a votar en Boston. Entonces, para que pueda votar en Boston, hay que abrir jornadas de registro electoral especiales para que usted pueda inscribirse para votar en Boston. Entonces, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral tiene que abrir jornadas especiales para abrir el registro electoral para votar en Boston. Pero no solamente en Boston, Román, es que en Venezuela mismo
Una persona que vive hoy en día, por ejemplo, en el Paují, allá en Bolívar, Ujú. este, para inscribirse, un muchacho cumple 18 años en el Paují, y para inscribirse en el registro electoral tiene que viajar hasta Ciudad Bolívar. Eso significa 24 horas de viaje por carretera, agarrando infinidad de cambios de medios de transporte, incluyendo jeeps, autobuses, diferentes medios, solamente para actualizarse en el registro electoral. Ujú. Eso no lo hace nadie, eso es imposible, eso es costosísimo. Ujú. Entonces, en Venezuela hay un subregistro importante, entonces tiene que haber un proceso de actualización del Registro Nacional Electoral, tanto en Venezuela como en el exterior. Para las elecciones del 21 de noviembre se hizo una jornada de actualización extraordinaria que duró un mes y medio, Ujú. mucho más que lo que se había hecho en el pasado. Eso lo saludo, me parece adecuado, me parece correcto. Eso hay que extenderlo, hay que usarlo, eso habría que hacerlo desde ya. Pero como para las elecciones presidenciales, que son las del 2024, también pueden votar los venezolanos en el exterior, eso hay que hacerlo nacional e internacionalmente para que efectivamente puedan votar nuestros conciudadanos que están residenciados en el exterior. Claro. Ahora, Vicente, es Vicente Díaz quien nos acompaña. De entre las cosas que pienso cuando hablo de las posibilidades reales de votar en el exterior, me refiero incluso a la logística. Pongamos el ejemplo de Colombia. Hace algunos años podía haber miles, decenas de miles, quizás cientos de miles de venezolanos. Hoy se cuentan allí por más de 2 millones. Logísticamente es posible que de esa población de 2 millones, quienes estén inscritos y quienes tengan derecho a votar puedan ejercerlo en un país como Colombia. Consulados, me refiero, oficina, la disposición logística. Bueno, la primera cosa de esa es dónde están esos venezolanos, ¿no? Esos venezolanos se tienen que inscribir en el registro electoral para poder saber dónde están. Ok. Porque si están en Cúcuta, probablemente puedan trasladarse buena parte de ellos. Esa es una frontera dinámica y van y vienen. Muchos colombianos que votan, que viven en Venezuela, cuando hay elecciones, pasan la frontera y votan en Colombia. Y al revés también. Mm. Entonces, la primera parte es dónde están ubicados. ¿No? Se tienen que inscribir en el registro electoral. Porque yo no puedo poner un punto en Bucaramanga y resulta que los tipos viven en Medellín. Entonces hay que saber dónde viven. Y para saber dónde viven, tienen que actualizarse en el registro electoral. Si Mm. no se actualiza en el registro electoral, no se puede saber dónde viven. Para actualizarse en el registro electoral, tiene que haber jornadas extraordinarias de registro electoral, a lo que me estaba refiriendo yo antes. El Sí, CNE tiene sí. que abrir jornadas extraordinarias de actualización del registro electoral. Esas jornadas no tienen que ser necesariamente en consulados. Ujú. No es cierto. Pueden ser en consulados. Tradicionalmente se hacen en consulados, pero no es indispensable que sean en consulados. El CNE perfectamente podría habilitar personal del Consejo Nacional Electoral que se traslade a esos sitios o juramentar en cada país personal ad honorem o pagado, calificado, agente de actualización, que se les habilite, que se les entrene, que se les dote logística y tecnológicamente para que hagan esas jornadas. De manera que eso es perfectamente posible, para que puedan inscribirse en el registro electoral. Luego, la constitución de las mesas. La Ujú. mesa electoral puede estar, y se ha hecho siempre, en los consulados, Ujú. pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Eso es una posibilidad, pero también podría perfectamente hacerse en los consulados, pero también en sitios que no sean los consulados. Eso es simplemente un tema normativo, logístico y tecnológico que se puede resolver. Es un tema de disposición para hacerlo. El Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral, ha demostrado disposición para avanzar, y esa disposición para avanzar se manifiesta, por ejemplo, Ujú. en que desde el 2006 no se había invitado a una observación electoral amplia Ujú. como la que se invitó para las elecciones del 21 de noviembre, que incluyó a la Unión Europea
como misión de observación electoral formal. Eso no se había hecho. Y la Unión Europea, por cierto, que nunca hace observación electoral en elecciones regionales, flexibilizó su posición y mandó una misión de observación con toda la ley, con todos los parámetros y Ujú. estándares del normativo de la Unión Europea. De modo que este Consejo Nacional Electoral ha mostrado disposición para hacer elecciones mejores, cada vez mejores. Mm. Yo los invito a que sigan en ese camino. Y seguir en ese camino supone, bueno, que lo que hicieron para el 21 de noviembre, que es unas jornadas extraordinarias de mes y medio de registro electoral, bueno, que las empiecen ya. No tienen que esperarse la convocatoria de elecciones. El CNE puede organizar, el registro electoral es permanente. Es decir, hoy en día cualquier persona puede dirigirse a una oficina de registro electoral, inscribirse, ir a inscribirse y puede hacerlo. Ujú. Pero como hay una oficina en cada estado, tiene que ir en la capital para poder hacerlo, ¿no? Porque si no, logísticamente, el transporte es muy costoso. Las jornadas son que se ponen puntos en cada municipio y en cada parroquia, de manera que se facilita. Entonces, Claro. el consejo lo puede hacer cuando le dé la gana, cuando lo decían los rectores. Entonces, yo le invito a que lo haga de una vez y que lo Claro. haga nacional e internacionalmente. Y no, y insisto, y a nivel internacional lo puede hacer con los consulados, pero también lo puede hacer directamente. Por eso es un poder constitucional, no tiene que pedirle permiso a la Cancillería para hacerlo. Claro. Vicente, último punto, Vicente Díaz, habiendo sido miembro del equipo negociador en Noruega, en República Dominicana, ¿qué podemos decir de la negociación? Y suele ser recurrente la pregunta, pero cambia dependiendo del escenario y del momento. ¿Para qué la negociación? ¿Qué sentido hoy tiene la negociación para unos y para otros, Vicente? Bueno, Román, creo que tiene sentido para todos, para todos. O sea, Venezuela debe insertarse de nuevo en los circuitos nacionales e internacionales, diplomáticos y financieros. O sea, no puede ser que Venezuela esté vendiendo su petróleo, que es nuestro principal recurso de exportación, hasta con $40 de descuento para poder ser vendido. No puede ser que Venezuela tenga buena parte de sus activos en el exterior, que no pueden ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. No puede ser que el principal centro de refinación en el exterior de Venezuela, que estaba diseñado su patrón de refinación justamente para refinar el crudo venezolano, no reciba hoy en día ni una, que Citgo, no reciba hoy en día ni una gota de crudo venezolano y esté refinando un crudo que no es el venezolano, y el venezolano no exporte para allá petróleo. Entonces esos ingresos no entran a los hospitales venezolanos. Eso tiene que dejar de ser de esa manera. No puede ser que en Venezuela existan todavía 300 presos políticos. No puede ser que haya partidos y dirigentes políticos todavía inhabilitados y partidos judicializados. No puede ser que haya periodistas presos, se sigan cerrando emisoras de radio. No puede ser que el pacto constitucional, que es lo que le daba paz política a un país, se viole permanentemente. O sea, esta situación que tenemos nosotros de irregularidad política, de irregularidad financiera, de desequilibrio institucional, donde todos los poderes públicos están en manos del partido de gobierno, no hay balance y contrabalance de poderes, sea una situación permanente. Es decir, aquí hace falta un proceso de negociación permanente. Yo no digo solamente para ahora y para la coyuntura, sino permanente. Permanente, como siempre existe en democracia. O sea, una democracia, Román, se caracteriza por no solamente elecciones, sino que en los periodos que no hay elecciones, las fuerzas que compiten y obtienen diferentes niveles de resultados en los procesos electorales, después se dedican permanentemente a ir negociando y acordando aquellas cosas que tienen que ver con leyes y políticas públicas que permiten que se vayan tomando decisiones que beneficien a la población.
o que aquellas decisiones que se han tomado que son incorrectas, bueno, se corrijan y sino que se denuncien a nivel de los órganos que tengan que ser denunciados y puedan actuar los contrapesos institucionales. Es un proceso que tiene que ser permanente en el Estado y no extraordinario. De manera que yo no solamente que saludo cualquier negociación, sino que invito a que las partes que están involucradas en esto lo hagan de manera perentoria. Y en este caso, incluyendo la comunidad internacional, porque la comunidad internacional se ha hecho parte de este proceso, ¿no? Porque Claro. al poner sanciones, se ha hecho parte de este proceso y cualquier negociación tiene que suponer que tanto las razones como las sanciones sean objeto de ese proceso de negociación. Yo quiero un país sin sanciones, pero también quiero un país donde esté en plena vigencia el Estado de Derecho y haya políticas públicas de beneficio de la población y que la vigencia de la Constitución permita de verdad la vigencia plena de los derechos humanos y la alternabilidad republicana. Y la competencia electoral no sea como es hoy en día una competencia de un candidato contra todo el Estado, como ha sido siempre en Venezuela en los últimos años, que compite un candidato contra todo el aparato del Estado, porque aquí compiten, bueno, ahorita lo vemos, en las elecciones estas del PSUV, estas que han tenido las últimas semanas, todos los medios del Estado han estado dedicados a promover esas elecciones del PSUV. Y todos los medios y los canales informativos que son pagados por todos los venezolanos y con el petróleo de todos los venezolanos han sido utilizados como medios de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿A qué clase de aberración es esa? Entonces eso hay que ponerle coto. Y eso es parte de un proceso de negociación para que esos medios estén al servicio de los venezolanos y no del partido de gobierno. Y que las decisiones que tome el Poder Judicial sean en beneficio de los venezolanos y no del partido de gobierno. Entonces, eso tiene que ser parte de una negociación permanente. Y yo sí que invito a que continúen, a que se desarrollen, se hagan en México, en República Dominicana, en Barbados, en Caracas, en Tucupita, no importa dónde. Y estos procesos son complejos, Román, complejos, duran años, como han sido en todos los países del mundo. Pero yo invito a que no se desmaye y que todas las partes estemos interesadas en esto, porque esto tiene que ser en beneficio de Venezuela. Yo entiendo que cada una de las partes tiene sus propios intereses, pero hay un interés que es nacional y que trasciende a los intereses coyunturales de las partes. Invito a que de verdad, se aborde esto con sentido nacional y con sentido estratégico. Aquí hay desafíos globales que están retando al mundo entero y no a ninguna de las partes en particular. Claro. Vicente, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ti, Román, y a las personas que nos escucharon, muchos saludos. Un gusto siempre. Vicente Díaz fue rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro también del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. Ha tenido la gentileza de acompañarnos la mañana de hoy. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios o escuchar algo de música. Identificamos el